No va a poder hacer nada si vas a empezar a darle que no va a poder hacer nada porque no llegaron a ninguno. Hoy comenzamos el libro del Éxodo, ¿sí? El título, Éxodo, redimidos para adorar, autor Moisés. La fecha es en 1447 a 1400. Buenos días. Ok. ¿Por qué este libro se llama así? Cuando se hizo la traducción de hebreo el griego y se escribió la Biblia que se llama con el nombre de la Septuaginta, se le colocó este nombre. Igualmente la Biblia latina también le colocó este nombre de Éxodo, y el nombre se debe a que la partida de Egipto es el hecho histórico dominante aquí, ¿sí? Esencialmente este es el punto principal de este libro. ¿Ya hablaron? El punto de la partida. ¿Usted me dio el de hoy? Se me quedó ya. ¿Usted me dio el de hoy, don Fernando? ¿Cómo? ¿Usted me dio la... Sí, ya lo vi. A mí me quedó el café en el carro. ¿El qué? Te vamos a quitar punto. Te vamos a quitar punto. ¿Cuál es el propósito del libro? El propósito del libro es revelar el carácter de Dios como libertador, como legislador y como morador entre su pueblo. ¿Sí? Muestra que la salvación no termina con la liberación del pecado, sino que continúa en la obediencia y adoración. Gracias. La verdadera libertad consiste en servir a Dios, no en vivir sin ley. De manera que una de las cosas que más nos sorprende de este libro del Éxodo es precisamente que es como una simbología que representa precisamente la vida del cristiano. Es como una síntesis acerca de lo que es la vida del cristiano. ¿Por qué razón? Porque como cristianos que somos, nosotros fuimos liberados del pecado. Amén. ¿Sí? Así como Egipto, así como el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto. ¿Sí? Pero ¿para qué Dios liberó a los israelitas de la servidumbre, de la esclavitud? Dios los liberó no para que siguieran su propia vida, no para que dijeran, bueno, somos libres, estamos en libertad y adquirimos la libertad y ya podemos hacer lo que queramos, sino que los libertó con el objetivo de que le sirvieran a Él. Y no solamente eso, sino que los libertó con el objetivo de que fueran santos, de tener un pueblo santo y para que le sirvieran a Él. Entonces eso es exactamente lo que pasa entre nosotros como cristianos. Dios nos libera a nosotros con el objetivo de que le sirvamos a Él, ¿sí? Lo adoremos, que lo glorifiquemos y llevemos una vida santa. Gracias. Es esencialmente eso. ¿Cuáles son los temas fundamentales aquí? Liberación, la liberación, la acto de la ley y la adoración. Sí, eso es la ley. Bien. Ahora, haciendo un bosquejo,
de este libro lo podemos dividir fácilmente en 3 partes. ¿Sí? Fácilmente en 3 partes. No, ese es nuevo, ese ya no. ¿No te está hablando de nuevo? Ah, de nuevo. Ah, yo creía que era del trabajo que se hizo. No, lo que pasa es que se parecen mucho. Había una asignación. Había una asignación. Que usted dio una asignación la pasada semana. Oh, sí. Yo después las reviso todas. Ah, ok. Después Al último. ustedes van a dejar acá sus carpetas y yo las voy a calificar una por una. Ok. Voy a venir un sábado y voy a dedicar toda la mañana a hacer eso. Pero no permiso, no va a dar de la tarea que yo no la va a dar hoy, sino de Éxodo. Que usted va a dar hoy de la que nos dio. El tiempo, no podemos hacerlo por el tiempo. Ok. Sí. Pues entonces la guardo. Está hablando de eso. Pero yo le voy a leer todo lo que usted dice, lo que escribió ahí más adelante. ¿Sí? Ok. Bueno, primero, la liberación de Dios guiada por Moisés. Desde el capítulo 1 hasta el 18. Ese es el primer punto. Capítulo 1 hasta el 18. Y abarca desde el nacimiento y la infancia extraordinaria de Moisés, la cual anticipó su designación divina como libertador. Abarca también las plagas de Egipto, abarca también el cruce del pueblo de Israel a través del Mar Rojo, y termina con el capítulo 14, yo creo que especialmente con el capítulo 15, cuando Moisés hace el himno a Dios. ¿Sí? Ahí termina con eso. Luego la sección número 2, que es el pacto de Dios mediado por Moisés. ¿Sí? Y va desde el capítulo 19 hasta el 24. Estas son las dos de hoy. Se parecen mucho a las anteriores, pero acá dice eso. ¿No? Me quedó la carpeta. María, usted viene por ahí hoy. Aquí ya Bien. Algunas voy a referirme sobre todo al proceso de liberación del pueblo de Israel. ¿Sí? Desde el capítulo 25 hasta el capítulo 40, todo se relaciona acerca de lo que es la construcción del tabernáculo. Y todo lo que contiene el tabernáculo, y también se relaciona con el nombramiento de los sacerdotes. Bien, vamos a escribir entonces el versículo más importante de acá, que es Éxodo 3:8. Van a buscar en sus Biblias Éxodo 3:8 y lo van a escribir. Éxodo 3:8. ¿Traes tu carpeta? Sí, la tengo aquí. Se la quiero, pero yo se la pongo en la ropa. Éxodo 3:8. Ok, bueno. Así que defendido para la... Mira, No, se me quedó. estos estudiantes tuyos aquí
van a la universidad, sí. El libro. Es como tú me dices. Anoche lo cogí, yo hice la tarea, revisé todo, leí todo, y dije, tengo que ponerlo. Me levanté y temprano, lo primero que hice fue la casa cuando no se me quedaba. Yo lo dejé atrás, porque la tengo, me la siento atrás. Yo pongo a la de la cartera, pues me pasa lo mismo, ¿sabes? Porque a veces uno No la traje, pero está en el carro. Pero la pude llegar. No. muy de... Después es que hay un dicho que dice que vive del último día mejor. seguro. Mira, está aquí. Tenga cuidado con tener preferencia. Tenga cuidado con tener preferencia. Que está diciendo que el que ríe último ríe mejor. Ya le después de esa Ay, gracias. También reíste mejor. Sí, reíme. Dicen que los últimos serán los primeros. Salieron mejor. No, me quedo bien. ¿Qué dice el Gracias. marcador? Gracias. Ay, yo quiero un poquito de café. Acabo. Dora, ¿tú te café? No, dejé. Pero No te apures, no te apures. con la misma cantidad de... Tiene que traer. Le pones esto a la carpeta y después pones tu nombre. Que no, la idea, ok. Gracias. Yo lo hago que Sí, yo tengo. Ya tiene el toque. Ajá. Ya tiene el sol. Algo que dice Génesis, Éxodo 3:8. ¿Puede leerlo? Sí. Así que he descendido para liberar. Sí, pero no, entonces está bien, yo sé que no está bien. Así que he descendido para liberarlos de manos de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los heveos y de los jebuseos. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Entonces, este versículo es como el resumen de todo el libro. ¿Sí? Dios le dice a Moisés, he descendido para librarlos de mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, ¿sí? Al lugar de los cananeos, de los hititas, porque muy bien, eso es la venida, ¿sí? Algunas, yo quiero que tengan sus libros, sus Biblias abiertas. Amén. ¿Sí? No van a escribir mucho todavía, ¿ok? No, vamos a poner un poco de atención. ¿Sí? Porque yo quiero que ustedes tengan una idea del libro, ¿sí? Yo al principio había puesto el nombre a esta clase Ojeando la Biblia, ¿sí? Pero le cambié a explorar, pero se trata más o menos de eso, de ojear, porque yo quiero que ustedes tengan una idea de las principales eventos, cosas contenidas en la Biblia, ¿sí? Que sepan dónde está esto, dónde está aquello, de qué trata esto, de qué trata la Pascua, por ejemplo, la relación entre la Pascua antigua y la Pascua del Nuevo Testamento, todas estas cosas, ¿sí? Que es bastante, mucha información, ¿sí? Entonces, en el capítulo 1, ¿qué es lo más importante del capítulo 1? Bueno, aquí, acuérdense ustedes que Jacob había emigrado a Egipto, ¿verdad? Pero ¿cuál fue el primero que emigró a Egipto? José. ¿Ah? José. Aunque él realmente no emigró, porque los hermanos lo vendieron a unos comerciantes, ¿sí? Y ismaelitas y ellos
llegaron a Egipto y en Egipto lo vendían como esclavo en Egipto. ¿Sí? O sea, que el primero fue él, ¿verdad? Pero ustedes saben que todo lo que pasó con la historia de José, lo poderoso que fue, llegándose a convertir en el segundo hombre más importante después del faraón, y después junto con eso hubo una hambruna tremenda en Canaán. El único pueblo que tenía comida era Egipto, y toda la familia de Jacob tuvo que emigrar a Egipto, ¿verdad? Pero ahí estaba José, y José les proveyó todo, ¿sí? Bien, emigraron todos, Jacob. Y Jacob, acuérdense que era hijo de Isaac, ¿verdad? Y a su vez Isaac era hijo de Abraham, ¿sí? ¿Verdad? Y Abraham, si ustedes se ponen a ver toda la genealogía, viene desde Adán, ¿sí? Desde Adán, ¿sí? Desde ahí viene. Adán, los hijos de Adán, ¿sí? Y Abraham, Isaac, Jacob, y luego sus 12 hijos. Bueno, el punto aquí es, cuando todos ellos emigraron a Egipto, era el pueblo hebreo o israelita, eran 70 personas. Eso es lo que dice aquí en el capítulo 1. Dice, eran 70 personas. José ya estaba en Egipto. ¿Sí? Ya. Y ellos habían emigrado porque, entre otras cosas, el faraón los había invitado, vengan acá, escojan dónde van a estar y toda esa cuestión, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Que después el faraón murió y los otros faraones, ¿sí? No llegaron a tener una relación ya con José porque José murió, y los otros faraones comenzaron a oprimir a los israelitas. O sea que la luna de miel entre los israelitas y el faraón y José, todo se acabó. Y comienza cada día, cada faraón que venía iba siendo más y más duro con los hebreos, y más duro, y más duro, y más duro, ¿sí? Y entonces acá en este capítulo se nos dice que era ya horrible la opresión que el rey, el faraón había sometido a los israelitas, ¿sí? Y entonces que los israelitas comenzaron a pedir, a clamar a Dios, y ahí viene el capítulo 2. En el capítulo 2, nacimiento de Moisés. Ahí lleva el nacimiento milagroso de Moisés, ¿sí? Quien crece en la casa del faraón, ¿sí? Pero Moisés después tiene que huir hacia Madián, ¿sí? Ahí en Madián él conoce a la esposa que se va a llamar Séfora, ¿sí? Y tiene un hijo que se va a llamar Gerson. Gerson. Tengo un hermano. Tengo un hermano que se llama Gerson. Ok. Bien. Y luego en el capítulo 3 vemos que ahí es donde Dios se aparece a Moisés y le hace el llamado, lo comisiona para liberar a los israelitas, ¿verdad? Y en el capítulo 4, ¿cuál es el título del capítulo 4? Dios da poderes a Moisés, ¿verdad? En el capítulo 4, sí, Dios da poderes, ¿verdad? Le da una vara, ¿sí? Y va a ser la vara que él siempre va a usar para hacer todos los milagros, ¿sí? Y le da otro poder, que se mete la mano acá y la mano se le llena de lepra, pero luego cuando la saca se le quita la lepra. Bueno, pero sí, porque Moisés no quería ir a liberar a su pueblo, le puso muchos pretextos a Dios, no, que eso no, que aquello no. Hasta la vara se le puso culebra. Sí. Una culebra. Y luego le dijo, no, pero es que yo no soy como muy bueno para hablar y todo, y ahí le dice, pero es que tu hermano está en Egipto y él te va a ayudar y él va a hablar por ti, ¿sí? Pero cuando Moisés, pero eso es después que el pueblo está esclavo, que pensaba que Dios
le iba a enseñar a los judíos que él iba a ser el libertador. Pero 10 después. Eso se ocupa del 15. Bueno, entonces Dios da poderes a Moisés, ¿sí? Y entonces Moisés viaja a Egipto. En el capítulo 5, por primera vez Moisés y Aarón se presentan ante el faraón, ¿sí? Y exige que liberen a los israelitas. El faraón endurece su corazón más y más y aumenta los trabajos a los israelitas. En vez de oír a esta petición, al contrario, él se vuelve bien. Y pues Dios dice claramente, yo voy a endurecer el corazón del faraón. Lo voy a endurecer muchísimas veces, pero ¿con qué objetivo? ¿Para qué lo hace? Para mostrar su gloria. Para mostrar su gloria, para mostrar su poder. Para mostrar que Él es el único Dios el que puede, ¿sí? Aquí les traje unos lápices bien bonitos para que subrayen ahí, bien bonitos. Ay, Dios mío. Mira. Ay, gracias. En el capítulo 6 Dios habla a Moisés y confirma sus promesas. ¿Sí? Hay una frase muy bonita ahí que dice, los tomaré a ustedes por pueblo mío y yo seré su Dios. ¿Sí? Moisés vuelve a hablar con el faraón. ¿Sí? Y acá en este capítulo 6 algo muy importante es, vamos por el capítulo 6 de esta vez. Ajá. Ya estoy ahí. ¿Sí? Dios dice, en este capítulo dice que Moisés era levita. O sea, hijo de Leví. Bueno, y Leví era hijo de quién? Leví era hijo de Jacob, el hermano de José y los otros que formaron la 12 tribus de Israel. Y miren ustedes que Leví tuvo 3 hijos, creo. Gersón, Robá y Merari. Tuvo esos 3 hijos, Leví. Ahora, de esos 3 hijos está Jobá, C-O-A-T, y de Jobá nacen otros 3 hijos más, que son Amram, Ishar y Hebrón. ¿Sí? Amram, Ishar, Hebrón, esos 3, ¿sí? Y Abraham se casó con una mujer judía llamada Jocabed. Y de Jocabed tuvieron a Moisés y Aarón. Moisés y Aarón, ¿ok? Y entonces pues también no se nombra, pero esto es una hermana también, ¿verdad? Ok, entonces es importante aquí para señalar como todo se sigue la descendencia, se sigue la levita. Y por eso ustedes van a ver después que Aarón va a tener creo que 4 hijos. ¿Ven? 4 hijos. Y Aarón con sus 4 hijos van a confirmar los primeros sacerdotes del pueblo israelita. ¿Sí? Los primeros 5 sacerdotes, como que Aarón era el más importante. Y como ellos pertenecían
ese tiempo ya. Y yo no sé por qué los judíos nunca en esto. Inclusive, creo que es el tiempo que Abraham iba a multiplicar a porque Dios mandó a multiplicar a su hijo, ¿no? Que lo cambió por un cordero. Ya vine a hablar por ahí. Yo lo hago como una. Y el mismo hecho de que ellos se vistan con la piel de animales, un sacrificio, ellos comienzan. Bien, entonces es esto, ellos la plaga de los primogénitos, el hijo primero, aunque cada familia, el hijo iba a morir, por cada casa, cada familia. Y eso sucedió. Entonces, en esa noche, ellos iban a sacrificar el cordero, iban al mismo tiempo, dice que ellos tenían que estar parados con sus vestidos, con su callado, todo. Y tenían que comer rápido. Zapatos, todo listo. ¿Sí? Ellos todavía no entendían bien, pero Dios les dijo eso y ellos dijeron que lo vamos a cumplir. Y ellos comenzaron eso, comieron el pan sin levadura, pusieron el cordero en el fuego porque tenía que ser en el fuego, asado. ¿Sí? Y al mismo tiempo que eso sucedía, entonces vino lo que fue la plaga, la 10ª plaga, y fue de lamentación, y lamentación se oyó en todo Egipto, llantos, lamentaciones horribles por la muerte de los muchachos, los niños, hasta el hijo del faraón. Hasta los animales lloraban. Entonces, de tal manera que a partir de ese momento, entonces lo que hacen los egipcios, le dicen a los israelitas, vayan, no los queremos aquí, por favor, váyanse. Y no solamente eso, sino que le dijeron, tomen esto, tomen estas joyas, pero necesitamos que se vayan. ¿Sí? Necesitan oro, aquí está el oro, necesitan piedras preciosas, aquí están las piedras preciosas. De modo que los israelitas salieron ricos. Y otro dato interesante que en el capítulo 12 es que dice que más de 600,000 israelitas salen de Egipto. Ahí en el capítulo 12 dice eso. Dice 600,000, pero contar los niños y todas esas cuestiones. Y dice también que los israelitas vivieron en Egipto por 430 años. De tal manera que, como digamos en el capítulo 1, eran al principio, ¿cuántos eran los israelitas? 70. Se convirtieron en 600. Y ahora más de 600,000. Sin contar los niños. Sin contar los niños, eran más personas más. ¿Usted cree que no mucho? Y todos 600,000 descendientes de Abraham. Interesante. Un Dios le dijo que ahí está la promesa, ¿verdad? Que está en Génesis capítulo 12. Te bendeceré y tu descendencia serán como las estrellas del cielo. Bien, hacia el capítulo 13 los israelitas comienzan la marcha. Hacen un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. Cargaban los huesos de José, porque esa era una exigencia que José había hecho, de que cuando él muriera no lo enterraran en Egipto, sino que lo enterraran en la tierra de sus antepasados, precisamente donde había José va a ser enterrado en el mismo lugar donde fue enterrado Sara y Abraham. Macpela, la cueva de Macpela. Ahí fue. Macpela. Y entonces cargaban los huesos de José. Ahí está. Un dato muy interesante aquí es como Dios cambia completamente la manera en que se manifiesta ante los israelitas, y ya su presencia va a ser muy cercana, porque a partir de ese momento él dice, yo voy a ir adelante de ustedes, ¿sí? Y era una nube,
¿sí? Esa nube representaba a Dios ahí, ¿sí? Y él iba adelante, luego todos los israelitas iban atrás, ¿sí? Y de día, y por la noche era una columna de humo, de fuego, ¿sí? Que era Dios exactamente. Cada día la presencia de Dios era más y más cercana al hombre, más y más cercana, ¿sí? Ese Dios misericordioso y inmenso, omnipotente, va haciéndose más. Condescendiendo. El capítulo 14, el ejército del faraón persigue a los israelitas porque el faraón vuelve y se arrepiente de todo esto y se endurece mucho más y dice, ay, persíganos, ¿sí? Los israelitas, entre otras cosas, se entran en pánico y se dan cuenta que todo el ejército del faraón venía detrás de ellos, ¿sí? Y se lamentan y se enojan con Moisés, ¿sí? Le dicen, ¿acaso no habían sepulcros en Egipto para que nosotros muriéramos allá? Porque tenemos que venir a morir acá al desierto. Muy agradecido. ¿Sí? ¿Por qué nos has tratado de esa manera? Qué mal que nos estás tratando, Moisés. ¿Sí? Todo el sufrimiento que tenemos aquí, ahora vienen los egipcios y nos van a matar a todos. ¿Ok? Pero Moisés levantó su vara y extendió su mano sobre el mar. El Señor, por medio de un fuerte viento que sopló toda la noche, hizo que el mar se retirara y apareció la tierra seca. Y los israelitas pasaron el mar rojo. Yo no sé si ustedes se acuerdan, si ustedes vivían así, porque eso fue hace como 4 o 5 años, un huracán que hubo acá en Tampa. Todos vivíamos acá. Y ustedes, hay un lugar ahí en el hospital de Tampa. ¿Cómo se llama esa avenida tan linda? David Island. No, la avenida. Que vamos caminando por ahí al lado, tú ves el mar y todo eso, y es lindo, eso es bien lindo. Bien, ¿sabes una cosa? Durante ese huracán, el viento sopló tanto que todo eso, increíble, se secó. Todo se secó. Eso me pareció a mí, Increíble. O sea, la bahía se secó. toda la bahía se secó. El río, parte del río Nilo se secó. Sí. Y el viento empujó todas las aguas hacia el sur. Desgraciadamente fue a parar a Pomayas. Llevó inundaciones y allá abajo. ¿Sí? Pero cuando yo vi eso, dije, esto es como Dios hizo en el Mar Rojo. Y la gente se metió a tomar fotos, como wow, estoy en el donde está el mar normalmente. Pero tú no estabas por el foco. Porque dice que cuando el mar se va para atrás, por eso la gente estaba asustada. De ahí es que salen lo que decían que podía salir un maremoto. Lo que estaban esperando la ciudad de aquí de Tampa, lo que pasa es que Dios tiene misericordia. Pero verdaderamente en Puerto Rico había pasado también. En Puerto Rico se esperaba eso. Y gracias a Dios una misericordia de Dios. Pero eso es lo que dice, que cuando el mar se va para atrás es porque está pasando un tsunami. Eso fue lo que pasó en Exacto. Pero el punto aquí es algo verídico que vimos con nuestros propios ojos, y como dice acá, el mar fue tan fuerte que retiró las aguas y la tierra quedó seca. Ahí pasó. Sí, acá en Tampa pasó, y para eso pues va a ser Dios. ¿Sí? Y entonces los israelitas pasaron, y después de eso Moisés extendió sus manos sobre el mar, el cual se cerró. Yo creo que lo más impresionante es que Dios dejó que pasara su pueblo, e inmediatamente cuando llegaron los egipcios, ahí entonces lo cerró, y entonces todo el ejército del faraón pereció. Todo pereció. Bien, y entonces ya los israelitas continúan, nadie los está persiguiendo, ya quedaron libres.
Y viene el capítulo 15 donde, ¿cómo se llama el capítulo 15? ¿Cómo es el título? Cántico triunfal de Moisés. El cántico triunfal de Moisés, donde Moisés entonces hace un cántico en el cual alaba a Dios, a Yahvé, y describe lo poderoso que él ha sido, todos los milagros y las proezas que Dios ha hecho para sacarlos de la servidumbre, de la esclavitud y llevarlos a la libertad. Es un cántico muy lindo, muy lindo el cántico, que ustedes lo pueden leer más adelante, ¿sí? Y entre otras cosas, al final de este capítulo se dice cómo también Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, y aquí nombran a Miriam, y uno se da cuenta que dice hermana de Aarón y que era profetisa, ¿sí? O sea que estaba por la misma línea de su hermano. Y las mujeres, junto con ella, las mujeres salieron a cantar con panderos y a danzar, ¿sí? A danzar, dando gracias a Dios. Pero no había iglesias todavía para decir que danzaron en la iglesia. Poco a poco le quedaron. Ahí está el hermano. Pero tenía que danzar dándole la vuelta, ¿no? Después ellos continúan, hay problemas, sobre todo con el abastecimiento del agua. Hay como 3 días que ellos están aguantándose y volvieron a llamar a Moisés y dijeron, oye, ¿qué mal nos tratas? ¿Sí? ¿Cómo es posible que nos estés trayendo a aguantarse? Vamos sedientos. ¿Sí? Y llegaron a un lugar donde encontraron agua y esa agua era amarga y por eso le llamaron con el nombre de Mara. Hay una persona que trabaja conmigo que se llama así, Mara. Amargura. Y no solamente eso, sino que en el capítulo 16 se ve cómo los israelitas se quejan nuevamente, como por 4ª o 5ª vez o 3ª vez contra Moisés, y le dice que los han traído al desierto a matar hambre, que han estado súper hambrientos todo este tiempo. Dios responde ante esto y entonces manda el maná. ¿Y por qué Israel usaba el desplazamiento? En vez de ir donde Dios, van donde Moisés. Pero verdad que Moisés era el mediador. El desplazamiento era muy grande. Moisés era el escogido. ¿Cómo le llaman? El hijo de Dios. Entonces Dios les provee entonces con el maná que van a comer por muchos años, y también codornices. Pero no estaba conforme, quería chuleta, quería ajo con andules y... Continúa en el capítulo 17 la pena de Cristo es la pena. Agua de la roca. Agua de la roca. Y aquí las quejas son cada día más y más fuertes contra Moisés. Fuertes contra Moisés. De tal manera que Moisés se ve en la necesidad de clamar a Dios pidiendo ayuda, porque había sido muy duramente enfrentado por los israelitas. ¿Sí? Tenía que él le dice a Dios, ¿qué haré con este pueblo? Ya estaban sacando a Moisés de quicio. Sí. Pero ya era demasiado, era muy manso. Sí, muy manso. manso. Una frase acá bien crítica, porque Moisés dice, un poco más y me apedrearon. Imagínate. Todo, entre otras cosas, esta es una constante, ¿no? Moisés haciendo cosas por el pueblo y el pueblo quejándose. Y Moisés haciendo esto, quejándose y Moisés haciendo esto, quejándose y Moisés. Cada día más. Que es también un paralelo con la historia de nosotros los cristianos, ¿sí? Y aquí estamos nosotros. quejándonos ante Dios, ¿sí?
No somos conformes. No delante de Dios, delante del pastor. Entonces, Pero esa es yo creo- una fotografía de la naturaleza pecaminosa de nosotros. Yo Bien. creo que sería bueno resaltar que sí, que Moisés hacía todo eso, y Moisés era humilde y todo eso, pero ahí estaba la obra de Dios en Moisés. Sí, yo estaba con él. Era Dios obrando, era Dios en Moisés. Poder de Dios. El exaltado es Dios, porque el ser humano es como él. Y además de eso, lo que usted decía, Fernando, si comparamos nuestras vidas hoy, y yo lo digo por mí mismo, ¿cuántas veces estamos iguales o peor que él? Quejándonos en nuestro diario vivir. Y somos ingratos y malos. Pablo nos llama y nos dice en todo momento tienes que estar conforme. En todo. En todo. Pablo dice En lo malo y en lo Pablo bueno. dice claro, en todo momento, en toda situación, conforme. Nunca estés disconforme con nada. Pero no caiga en la comodidad. Entonces, Conforme, pero no caiga en la comodidad. y una de las cosas que también nos llama la escritura es a no compararnos con nadie. Cierto. Pablo dice eso, no te compares. No ni te pongas más arriba de lo que eres, ni te pongas más abajo de lo que eres. No, así no. Y solamente tú te comparas con lo que Dios dice que tú eres. No más. Es que yo creo que cuando verdaderamente conocemos a Dios así, que reconocemos que es Dios en nosotros, no somos capaces de compararnos. ¿Cierto? No somos capaces de compararnos porque es que nosotros somos conscientes que es la obra de Dios en nosotros, Sí. cuando hacemos algo bueno. Amén. Cierto. Luego para el capítulo 18 ya voy a terminar con esto. Jethro Visita a aparece Moisés. acá. Jethro aconseja a Moisés. ¿De quién era Jethro? ¿Mm? El suegro de Moisés. Él va, habla con Moisés, lo visita y toda esta cuestión y se da cuenta que Moisés está dedicado desde todo el día a resolver problemas de los israelitas. Todo el día a resolver problemas. Aquello, y su vida se está consumiendo ahí. Y Jethro le da un consejo que es delegar poderes. Que eso es moderno hoy en día. Cuando uno lo prepara para ser administrador, a uno lo preparan y dice, tú tienes que delegar. Tienes que delegar. Y viene desde este tiempo. Desde este tiempo, delega, dice Moisés, tú tienes que delegar y le explica bien. ¿Sí? Forma tales grupos y tales otros grupos, eso lo pueden ver ahí en ese capítulo 18. ¿Sí? Y es eso. ¿Sí? Mil usos. La civilización occidental, todas sus bases están aquí, en la Biblia. ¿Sí? La jurisprudencia, el derecho, todo eso está basado esencialmente en estos 5 primeros libros de la Biblia. ¿Sí? Como por ejemplo esto. ¿Sí? Vamos entonces luego para el capítulo 19. Ya los israelitas se internan dentro del desierto de Sinaí. ¿Sí? Y ahí Dios nuevamente se refiere a ellos y les dice, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Tal vez cuando vea el Levítico me refiero a todos los demás capítulos, desde el 25 hasta el 15, hasta el 40 sobre todo. Entonces estamos aquí nuevamente de vuelta con el material de hoy. Y dice la parte número 3 de Éxodo se refiere al tabernáculo de Dios erigido por Moisés. Yo estoy creando como un PowerPoint ahí con la ayuda de la inteligencia artificial para que nos muestre estampitas de todo eso. Moisés dio instrucciones de parte de Dios para la construcción del tabernáculo y los servicios sacerdotales. Los israelitas construyeron el tabernáculo tal como se le había instruido y recibieron grandes bendiciones por su fidelidad.
Estamos en la primera hoja, ¿ya? Dura, estamos Ok. aquí en esta hoja, vamos a ahora tomar esta hoja y nos vamos a concentrar aquí, ¿ok? Ok. El contexto histórico de esto dice que todo esto pasó, Moisés nació en el 1525, él fue enseñado en la más grande civilización de ese entonces, que eran los egipcios, ¿sí? Y creció durante el tiempo de los faraones Tutmosis I y II y la reina Hatshepsut. Moisés estuvo en exilio autoimpuesto durante el reinado de Tutmosis III y regresó bajo el llamado de Dios a principios del reinado de Amenhotep, el faraón de Egipto. O sea que con Amenhotep es que se da ya la liberación del pueblo de Israel. Aquí he copiado 12.1, Romanos 12.1. ¿Sí? Dice, por tanto, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes, Romanos. Es uno de los versículos que más me fascina de ahí de Romanos cuando veíamos este libro, ¿sí? En el cual él dice, todo el sacrificio que se hacía aparte con los animales, ahora quien se va a poner ahí en ese lugar, en vez de un cordero, vas a hacer todo. Increíble. ¿Sí? Y entonces... ¿Cómo vamos a empezar? Este primero. El El de grano. Aquí, vamos aquí. Entonces lo puse ahí para que ustedes vean cómo va a ser diferente el sacrificio del Antiguo Testamento con el sacrificio después de la muerte de Jesucristo. Bien, en Éxodo voy a leer. Éxodo forma parte de la narrativa continua que va desde Génesis hasta Reyes, la cual relata los acontecimientos desde la creación del mundo hasta la caída de la ciudad de Jerusalén en el año 586. Éxodo contiene una variedad de formas literarias que han sido integradas cuidadosamente en esta narración histórica y teológica. El cántico triunfal del capítulo 15 constituye el clímax de la liberación de los israelitas, como veíamos, del ejército de Faraón. Después de eso sigue el libro del pacto, 20 al 22, ¿sí? Entre otras cosas, nosotros vimos el capítulo 19, después de eso sigue el capítulo 20. ¿Sí? El capítulo 20 son los mandamientos, el decálogo, los mandamientos. Entonces ahí Dios comienza ya a dictar las órdenes de cómo deben de vivir ellos. Ya los liberó de todos, ya se van a sentar ahí, van a vivir por un tiempo, aunque van a ser no más, pero hay una manera de vida que ellos deben de llevar y comienza con los mandamientos, ¿sí? 20. Por eso es tan importante este libro de Éxodo, ¿no? El libro del pacto, es decir, los mandamientos más luego toda la legislación que viene ahí hasta el 23, ¿sí? En el cual hay jurisprudencia. En esta parte de eso no hay jurisprudencia. Hay una serie de estipulaciones acerca de cuando una persona mata a otra, qué se le va a hacer, cuando hay robos. Son como unas leyes bien prácticas ahí, lo que se llama la jurisprudencia. Juris. Hay también una parte acerca de los imperativos morales. Imperativo quiere decir mandato. ¿Sí? Y también luego siguen las instrucciones para el culto. Las instrucciones para la construcción del tabernáculo y el nombramiento de los sacerdotes se presentan en considerable detalle. Son prácticamente 15
capítulos, ¿verdad? Desde el 25 hasta el 40. 15 capítulos en que el Señor, a través de Moisés, da órdenes acerca de lo que va a ser la construcción de un tabernáculo. La inclusión de tantos tipos de material en Éxodo enriquece enormemente la perspectiva. Ok, en el libro de Éxodo se hacen evidentes varios temas principales. En primer lugar, relata cómo el Señor liberó al pueblo de Israel de Egipto para comenzar el cumplimiento de su pacto con los patriarcas. Un segundo elemento principal del libro es la ratificación del pacto en el Sinaí, que especificó los términos de la relación entre Dios Santo y su pueblo. El tercer tema surge de los otros dos y es su consumación. Se restablece la morada de Dios con el pueblo. ¿Sí? Y esa morada de Dios va a ser el tabernáculo. Su estruendosa autorrevelación en el Sinaí. Acuérdense cómo Dios se revela de una manera tan poderosa en el monte Sinaí, ¿verdad? Poderosísima, ¿verdad? ¿Sí? Y su gracia condescendiente al habitar en el tabernáculo en medio de su pueblo parible. Dios Todopoderoso, Santo, 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 mora en medio de un pueblo parible, que cambia con corazón pecaminoso. El desarrollo de estos temas también revela la santidad del Señor y la gracia que muestra en las obligaciones por causa de su pacto, así como su disposición a perdonar a sus siervos desobedientes. Bien. El papel de Moisés como mediador entre Dios y el pueblo es crucial en la historia. Como siervo elegido de Dios, Moisés es el mediador del juicio contra Egipto y a través de él Dios liberaría a Israel. Dios da a través de Moisés su revelación en el Sinaí también, los mandamientos. Moisés también pastorea al pueblo, cuida al pueblo, como ustedes pueden, como hemos visto, provee agua, provee alimento, ¿sí? Moisés ruega por el pueblo y es por medio de él que el Señor provee también comida y agua. El papel de Moisés en la historia de la redención señala directamente a Cristo, el mediador del nuevo pacto. La revelación que Moisés recibe del nombre de Dios como abundante misericordia y verdad justifica la construcción del tabernáculo. Pero esa descripción se revelará más plenamente en el Cristo encarnado, el siervo supremo del Señor, que establece su tabernáculo en medio de su pueblo, de nosotros. ¿Sí? ¿Cuál es el nombre de Jesucristo que define eso? Emmanuel. ¿Qué quiere decir Emmanuel? Dios con nosotros. Las obligaciones del pacto de Dios los dio en los mandamientos como principios generales del libro del pacto, que contiene jurisprudencia, imperativos morales y regulaciones para el culto. Revela su naturaleza santa y demanda santidad del pueblo en medio del cual Dios habitará. Las instrucciones para construir el tabernáculo y el informe de cómo esto se cumplió subrayan la importancia de que Dios venga a habitar en medio de su pueblo. Bien, luego está siempre en cada libro yo escribo cómo Cristo está descrito en este libro, ¿sí? En el caso de Éxodo, la muerte sacrificial de Jesús durante la Pascua exactamente, establecida por Dios durante el Éxodo, ¿sí? Proporciona la clave para entender cómo el libro de Éxodo anticipa la venida de Jesucristo. La liberación que Dios hace de los israelitas de su esclavitud opresiva en Egipto anticipa una liberación mayor de la esclavitud del pecado que se cumple en Egipto, que se cumple por medio de la muerte de Cristo, el Cordero de Dios. Y quita el pecado del mundo.
nuestro sacrificio pascual. Por eso Jesucristo también se le conoce con el nombre de el Cordero Pascual. Para que ustedes cuando continúen este estudio en su casa, porque no vamos a tener más tiempo, ven cómo hay una relación entre el Cordero Pascual del Éxodo y Jesucristo. ¿Sí? Su éxodo en Jerusalén logra la salvación del verdadero pueblo de Dios. El pueblo de Dios del nuevo pacto está unido a Jesucristo, en quien los gentiles se convierten en pueblo de Dios, miembros de la comunidad de Israel y conciudadanos con los santos. El significado pleno de la descripción de Israel en Éxodo puede aplicarse ahora a las iglesias de los gentiles. Bien. Hay unas preguntas que ustedes van a contestar en esta página y en la otra. Y ustedes van a llevar bien organizado todo, con todas las preguntas, las respuestas, más o menos en unos 2 o 3 domingos más. Voy a recolectar los libros y los voy a calificar. Y no sé, voy a hablar con el pastor para ver si él está de acuerdo, y el mayor puntaje de esos entonces se llevan la Biblia, porque pues para no dejar la Biblia hasta el final. Es mucho. Van a tener que comprar más Biblia, porque todos nos vamos a llevar. Así es. Yo también creo. Sí. ¿Qué tú crees, María? Que vamos a tener que comprar Van a más tener libros, que, aunque todos nos vamos a llevar. porque todos estamos muy aplicados. Sería feliz Sí, haciendo eso. Lo más importante es que quede Sería feliz. con nosotros, que aprendamos bien. Ya tenemos 4. Pues van a tener que comprar 4 más. Ya tenemos 4. 2, 3, 4. Creo que las próximas 4 más. que la iglesia vaya a comprar, estoy pensando que se compren con letra grande. Sí. Ah, sí. Sí. Ya voy Sí, pero hay un problema de que las Biblias de estudio no vienen en letra grande. No. ¿Por qué? Todas Oh, tienen wow. letra pequeñita. Qué extraño. Porque es que son Pero no se puede, no va a ser cuando nosotros compramos, cada Biblia son como 2.200 páginas. Y si lo ponen en letras grandes serían como 5.000 páginas. Entonces, por eso. Entonces, Abarca mucho. O más largo. tal vez digamos en la iglesia que compre unas Biblias que sean normales, ¿sí? Como esta, que solamente son los libros normales, nada de comentarios, porque esta que yo compré, que es la mía, tiene letra bien grande. Déjame ver, permiso. Oh, wow. Déjame corroborarlo, diga. Y hay otra, vamos a orar. Sí, Vamos a orar. No quiero quedar por el final. Ok, María va a orar con nosotros. Ok. Querido Padre Celestial, te agradecemos por la clase de hoy, Fernando, como siempre, regalándonos conocimiento, ayudándonos a entender un poco más tu palabra y en su camino con el Señor, por no dejarnos solos, por siempre manifestarte de alguna manera para que nosotros sepamos siempre que estás aquí. Gracias, Padre, porque a veces somos débiles, pero la paciencia siempre la tienes con nosotros. Por otros días más. Amén. Amén.